Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a otro webinar dentro de la serie de webinars que estamos organizando en el marco de la Copa Mundial de Ideas 2022, sponsorizada por la Fundación BIC y como partners con AfriLabs. Estamos muy contentos de haber cerrado la fase de ideación. Cerramos la fase de ideación hace unos días nada más. Tuvimos ideas desde 62 ciudades del mundo. La verdad que es un verdadero placer para nosotros tener ideas desde lugares tan remotos como Tokio, Chennai, Huancayo, Frankfurt, Guayaquil, Montreal, Río de Janeiro, London, Kyiv, Córdoba, Kampala, Georgetown, Bucaramanga, Cagliari, Saltillo, Buenos Aires, Stavanger, Lahore, Punjab de Pakistán, Khmelnytskyi, espero haberlo pronunciado bien, La Laguna, Genadendal, Canarias, Bizerte, Toronto, Milán, Milano, Reus, Lina, Milano, Chicago, Barcelona, Quito, bueno, pues Cape Town, Mumbai, muchas ciudades han mandado ideas. Felicitaciones a la ciudad que más ideas ha enviado este año, que se ha llevado el premio a la ciudad más creativa del mundo, que es Stoke-on-Trent de United Kingdom, que ha salido campeona de la Copa Mundial de Ideas 2022, así que enhorabuena. El organizador es la Universidad de Stafford en UK, así que enhorabuena por obtener el reconocimiento a la ciudad más creativa, seguidas por Durban y luego Casablanca. Así que enhorabuena por vuestro esfuerzo a todos los competidores que han participado en esta Copa Mundial de Ideas. La verdad es que ha sido apasionante ver en el último día cómo se iban subiendo las ideas, bajando y cómo esta competición iba tomando calor, pero al final estiró ahí el cuello Stoke-on-Trent de UK para terminar ganando la competición. La competición continúa y con todas las ideas que pasen a la fase de selección e iteración, pasaremos a elegir los finalistas que serán votados por vosotros para elegir a la mejor idea de este año. Y esta idea va a recibir premios que le permitan convertir esa idea en realidad. Pero ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con todos vosotros que tenéis ideas y queréis transformarlas en realidad? Para eso es la conversación que vamos a tener hoy y quiero darle la bienvenida a Diego Fernández, nuestro speaker hoy. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juan? Hola a todos. Un enorme placer estar aquí de nuevo. Muy bien, bueno, pues sabes que en esta competición participan más de 5.000 personas de todo el mundo para estos webinars y las grabaciones que veis cuando estos webinars están fuera de vuestros usos horarios. Tenemos más de 189 personas apuntadas al webinar, así que mucho interés en estos temas, Diego, en convertir las ideas en realidad, en que salgan del post-it de la pared y se conviertan en algo tangible. Así que cuéntanos un poco sobre ti, Diego. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, la verdad que voy a hacer la versión breve, ya me conoce Juan, y la versión breve es que tengo un doble gorro. Por un lado soy el director de innovación de Ogilvy, una agencia de comunicación que está en todo el mundo, en más de 200 países, y por otro lado soy el director de una empresa que se dedica a introducir la innovación dentro de las compañías, ¿no? Innovación tecnológica, innovación cultural, que se llama Jellyfy, que es un grupo que nace en Italia y que está también aquí en España, donde lo lidero. Y eso es rápidamente a lo que me dedico ahora mismo. Muy bien. Y en innovación, bueno, cuando hablamos de innovación como de estas ideas, hablamos de que, bueno, es un proceso muy largo, ¿no? Desde la concepción de la idea hasta, pues, la implementación y en el medio, pues, hacer prototipos, hacer MVPs, conseguir inversión, un proceso muy largo. ¿Tú en qué parte del proceso es en la que sueles trabajar más o en todo? ¿O dónde sueles hacer más hincapié cuando trabajas tú con las empresas? Sí, sí, la verdad que en realidad estoy en toda esa cadena de la idea inicial hasta la implementación. Sobre todo, tal vez a mí en lo personal se me da más bien o me siento más cómodo o disfruto y por eso entiendo que también se me da bien, es estar al inicio. Me gusta tener las ideas, me gusta estresar las ideas, me gusta que esas ideas tengan, digamos, un cierto criterio y conectarlas con más cosas, que sean ideas lo más grandes posibles.
Pero sí también que es importante pasar por todo el resto de pasos, ¿no? Que al final una idea la puede tener muchas personas, como se suele decir, y que sea única y que sea algo diferencial, pues tiene que ver mucho con la parte siguiente, que es que la ejecución sea extraordinaria, ¿no? De esa idea. Por lo tanto, digamos que para mí es tan importante el tener una eureka, ¿no? Una gran idea, es evidente, pero que luego también esa ejecución y esos pasos que has de hacer para que esa idea es algo tangible, tenga impacto, depende de lo que busques, evidentemente, pues que esos pasos estén bien hechos, y sean los correctos. Sí, porque hay, bueno, dos conceptos que son muy similares, pero tienen sus sutilezas, que es el emprendimiento y el intraemprendimiento, ¿no? El entrepreneurship y el intrapreneurship. Correcto. Hablando como emprendimiento, lo que se hace fuera de una organización, sino que se juntan una persona, dos, tres con una idea y montan una nueva empresa, y el entrepreneurship o el intraemprendimiento cuando eso se hace dentro de una compañía. ¿Hay diferencias entre estas? ¿Podrías hablarnos un poco de cuáles son las diferencias claves entre el emprendimiento y el intraemprendimiento? Correcto, correcto. Sí, sí, perfectamente definido. Es decir, un emprendedor y un intraemprendedor, ¿no? Entonces, el emprendedor evidentemente es alguien que puede estar repitiendo, puede ser un emprendedor social también, serial, perdón, pero también puede ser un emprendedor que, bueno, tiene una idea y lo que hace es buscar socios o compañeros de viaje para poder llevarla a cabo, ¿no? Eso es otra cosa. Y al final lo que es, básicamente, es que está creando una empresa que va a tener unas reglas de negocio, que va a tener que buscar una inversión, va a tener que buscar unos recursos, un equipo y hacerla crecer, ¿no? En el mercado. Por lo tanto, digamos, eso tiene todo un proceso que tiene muchos puntos en común con el proceso de tener una idea dentro de una empresa, ¿no? Los intraemprendedores en general, las corporaciones los están incentivando mucho a que nazcan. Suelen ser, en nuestra experiencia, personas que tienen esas ganas de crear algo nuevo, esas personas que no se conforman con su día a día en el trabajo, que suelen ser más creativos, digamos, con muchas ideas más allá de su día a día. Y las compañías se dan cuenta que esto es una estrategia también, además, muy interesante a la hora de retener el talento y, además, sobre todo, de beneficiarse ellas mismas de que esa persona se desarrolle dentro de la compañía. Es decir, que esa idea la haga florecer dentro de la compañía. Y estos programas de intraemprendimiento son muy potentes y suelen tener, en general, dos grandes derivadas, ¿no? Ideas que tienen que ver con la mejora de procesos muy cercanos a lo que esa persona hace, es decir, en mi día a día veo constantemente cosas que puedo mejorar y que puedo optimizar, o personas que tienen ideas de aportarle a la compañía algo completamente disruptivo o incluso un modelo de negocio nuevo o meterse en un sector que no estaba pensando y que puede ser una gran oportunidad también, ¿no? Es decir, al final puede ser una idea que la puede desarrollar fuera, pero que puede decidir también hacerla dentro. Y el factor para hacerla dentro es que la compañía tenga ciertos mecanismos desarrollados y abiertos para que esa persona tenga el espacio para poder desarrollarlo dentro. Si no, volvemos al tema de la fuga de talento. Esa idea la tengo dentro, en mi compañía no les interesa ni me premian porque eso lo desarrolle, por lo tanto, digamos, voy mirando a mi tiempo libre cómo hacerla y cuando tenga más o menos claro, pues me voy y la desarrollo, ¿no? Que tampoco está mal, todo está bien como camino, al final son caminos personales. Pero la gran diferencia tal vez es esa, ¿no? Y en el medio de eso están los concursos de innovación, que veo muchos, los calls for new ventures, ¿no? Estas llamadas donde se pide que emprendedores o que innovadores envíen sus ideas a una organización. ¿Y cuál es el rol que cumplen? Porque, claro, de repente llaman a emprendedores, pero esos emprendedores se convierten en intraemprendedores, ¿no? Porque son adquiridos, comprados o contratados por la organización. Y es como un híbrido. Sé que desde Jellyfy organizáis algunos de estos calls. No sé si podemos contarnos un poco por dentro cómo es estas convocatorias que hacéis a innovadores y a startups. Sí, sí, correcto. A ver, aquí hay como varios temas, ¿no? Tal vez para destacar son dos interesantes. Uno es cómo las empresas se acercan a emprendedores para aprender de cómo hacen las cosas, cuál es el mindset, qué métodos utilizan, cómo tienen más, tal vez cómo han desarrollado esa capacidad de poder fracasar y poder volver a levantarse, y tantas otras características que conlleva ser un emprendedor, ¿no? Que al final es una vida también muy dura, que puede tener un gran éxito al final, pero que es muy dura, todos lo sabemos. Por tanto, eso le da mucha curiosidad y las empresas cada vez se acercan más a ese tipo de mindset y ese tipo de ecosistemas para impregnar a la gente que tienen dentro, es decir, ponerlos delante de un espejo, ¿no? Es decir, chicos, también está esta otra realidad, podés entender cómo funciona, podés incorporar algunos aprendizajes y algunas técnicas o algunas formas de hacer, y eso es interesante, ¿no? Y otro formato es la innovación abierta, y es que las empresas se dan cuenta de que no todo el conocimiento lo tienen dentro, que no saben hacerlo todo,
es que hay gente con mucho talento fuera y que con el mercado acelerado que tenemos ahora mismo, el ir a buscar compañías que les puedan aportar algo ya hecho de mucho nivel y que detrás de eso haya un equipo experto digamos, con skills o con capacidades que ellos no tienen, pues es un formato muy interesante de poder atraer capacidades externas e incorporarlas dentro, ¿no? Y aquí normalmente lo que se hace son unas Open Challenge, donde las empresas dicen, tengo una serie de retos que quiero resolver, y estoy abierto a que me proponga cualquier persona que esté en el planeta, digamos, y que me proponga una buena idea, ¿no? Y después hay un proceso, evidentemente, de filtrado, y al final de todo pueden pasar varias cosas. Una es que simplemente no les guste, puede ser que quieran colaborar y se conviertan en lo que se llama Venture Client, es que hago un contrato con esa startup y trabajo con ella, o puede ser también que la inviertan o que la compren, como tú decías, ¿no? Y cuando la compran sucede otra gran cosa, que es la incorporación de una cultura diferente dentro de una compañía con una cultura más corporativa, ¿no? Entonces, aquí hay varios caminos. El normal, y para que es, en mi opinión suele ser bastante erróneo, es comprarla e intentar introducirla dentro de la cultura corporativa, porque al final, si la startup era una startup y estaba yendo bien en un mercado, por eso te atrajo y la compras, le vas a romper esa dinámica, ¿no? Y la vas a ahogar rápidamente en procesos y la vas a corporatizar, ¿no? Por lo tanto, eso suele ser un error. Muchas compañías han aprendido de eso y cuando hay una adquisición de ese estilo, lo que suelen hacer es dejarlos vivir igual, simplemente pasan a ser una corporate startup, significa que sí que hay un nivel de reporting y de alineación con la corporación en el sentido estratégico, pero las dejan vivir, que sigan siendo equipos, que el CEO siga siendo el CEO, etcétera. Y por último, una cosa que también está pasando, y es que algunas veces las corporaciones tienen ideas que pueden sobrevivir más allá de estar dentro de una unidad de negocio, etcétera, ¿no? Y también hacen una spin-off. Y muchas veces corporaciones están arrancando startups, crean una startup y lo lanzan al mercado. Y ahí suelen tener una persona que es el ideólogo, el empleado que ha tenido esa idea, que tiene una formación o lo forman para poder ser un CEO, que no es lo mismo que ser un empleado de una unidad, y lo que hacen es dejar que esa persona pueda ser el director general de una nueva unidad, y por ende esa persona pasa a ser de un empleado de la corporación a ser un empleado de una startup, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Por lo tanto, eso está pasando también mucho. Está lanzando compañías al mercado y las dejan hacer. Es decir, esa persona se emancipa de alguna forma y luego conduce una compañía en el mercado con las reglas de mercado de ser una empresa pequeña y nueva creación, ¿correcto? Interesante. Bueno, entonces vemos que hay un doble interés de las compañías. Por un lado, el de adquirir los productos o servicios que está ofreciendo esa startup, pero por otro lado, el de incorporar nuevo talento clave que no solo puede trabajar en esos proyectos, sino en otros. Pero existe el riesgo de fagocitar, ¿no?, esa empresa, comérsela y terminar siendo un departamento más y romper esa dinámica de innovación que traía. Así que bueno, es un delicado equilibrio el poder trabajar en ámbitos corporativos con ideas y el poder trabajar también con ideas fuera de ámbitos corporativos también tiene su complejidad. Y justamente una de las cosas en las que quería que profundizáramos hoy es, hay mucha gente que tiene muchas ideas y que se pregunta, bueno, ¿y ahora cómo arranco? ¿No? Tal vez no tienen ni idea de cómo llegar a una inversión. Lo mayor que conocen es tal vez algún préstamo o algo por el estilo, pero nunca han estado en un círculo de inversión o en alguna ronda de inversión. Tampoco saben si es lo mejor para ellos, si es mejor un crecimiento orgánico, si es mejor esperar y luego ir generando una huchita o ir a buscar para acelerar el crecimiento. Entonces, yo lo que me encuentro con mucha gente es que tiene ideas muy interesantes, pero le cuesta mucho ese paso de, bueno, tengo la idea y ahora cómo le empiezo a hacer más tangible, ¿no? He hecho hasta un prototipo, tengo algo que me funciona, pero ese paso salida al mercado del cual tú sabes tanto, Diego, parece que es uno de los más difíciles que a veces puede decidir la vida o la muerte de la startup. Entonces, ¿qué podrías contarnos o qué podrías decirle a las personas que están en ese momento, ¿no?, que creen que tienen una idea que es bastante sólida, que hasta han hecho alguna pruebita, pero que todavía no tienen un producto mínimo viable, que no han salido al mercado? ¿Qué tienen que hacer en esos pasos para llegar a tener un proyecto que sea orgánicamente, sea con inversión, sea que te compre otro, pero a un proyecto que se pueda convertir en realidad, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esas dificultades? Cuéntanos un poco. Sí, sí, correcto, correcto. Yo diría que tal vez para ponerlo en orden, lo primero de todo es, y parece mentira, pero es estar convencido realmente de que quieres seguir ese camino. Es decir,
como antes decía, mucha gente tiene buenas ideas, puedes buscar ayuda, puedes informarte, puedes incluso desarrollar un piloto, si está en tus capacidades, pero al final hay un gran tema que tiene que ver, y no tiene que ver con la idea, sino que tiene que ver con un formato de vida que tú tienes que saber que vas a poner en marcha. Es decir, ser un emprendedor, como decía antes también, no es fácil y hay que ir contra viento y marea. Entonces, muchas veces hay alguien que está trabajando en una empresa y dice, tengo una idea, la quiero desarrollar aparte, o hay una persona que se quiere ir y dice, tengo varias ideas y quiero desarrollarlas. Depende mucho ese camino, ¿no? Donde hay que posicionarse, pero hay que saber que hay que defenderlo a muerte, que ser emprendedor es 24/7, es decir, estar constantemente pensando en tu idea y ser un poco egoísta en ese sentido, ¿no? Es decir, contárselo a todos, pedir ayuda para ti. Es el momento de la vida donde tenés que pedir para ti, básicamente, y ahí hay mucho que hacer, ¿no? Luego, evidentemente, viene esa parte que dices tú, Juan, es decir, no es banal el cómo empiezo, ¿no? Lo primero para mí es estresar mucho esa idea, filtrarla mucho y entender realmente que esa idea tiene un potencial de mercado. Porque al final muchas veces solemos enamorarnos de la idea y parece que todo es maravilloso. Y al final... Y a veces Diego, déjame que te interrumpa aquí porque Sí. has dado una clave y creo que hay una cosa que también me encuentro mucho con los emprendedores que es, pero ¿y cómo sé si hay mercado? Yo no puedo pagar un estudio de mercado de una gran empresa, ¿cómo me entero de si hay mercado, no? Sí, sí, es un gran tema, no es nada banal, evidentemente. Mucho trabajo, realmente si lo que no haces es pagarle un panel a uno o pagarle un grupo, un buen research, te lo tienes que montar tú. Es decir, tienes que navegar mucho, tienes que hablar con mucha gente. Una cosa que sí que es importante, que tiene que ver con la actitud, es, yo le llamo el efecto Gollum, ¿no? ¿Te acuerdas de mi anillo, mi tesoro? Sí. Pues esto le pasa mucho a los que tienen ideas. Se piensa que solamente la tiene él y no la quiere contar a nadie por miedo a compartirle que se la copien, ¿no? Esto, Ajá. olvídate. Como vuelvo a decir, ideas mucha gente puede tener la misma. El secreto está en ser bueno, que esté bien diseñada y que tengas capacidad de ejecutarla rápido y bien, ¿no? Por lo tanto, hay que contarla, hay que compartirla. Evidentemente no todo Dios, hay que compartirla a un grupo concreto, cercano, que tengas confianza, pero hay que compartirla, porque estos feedbacks son muy importantes y sobre todo mucha gente te va a dar información de ecosistemas que ellos llegan y de alcances que tienen que tú no tienes. Entonces, eso es una forma muy interesante, muy orgánica, digamos, de filtrar una idea Ujú. y luego el resto es picar piedra, es decir, coger en Google, navegar mucho, llamar a gente relevante de tu sector, tratar de encontrar a un KOL, a gente que que influencie en tu sector y tratar de entender si esa idea es realista o no es realista. Claro, yo creo que es un poco salir de la cueva. A veces cuando Claro, tenemos una idea nos vamos metiendo y la diseñamos y tenemos todo así el efecto Gollum este que cuentas y no la quieres contar por miedo a que te la copien, pero ¿cómo vas a saber si hay mercado si no se la cuentas a nadie? Y me acuerdo con esto una anécdota que contaba Barack Obama sí. hablaba Barack Obama de algo que él aprendió de Bill Clinton. Y contaba que Bill Clinton, cuando decidió que iba a ser presidente, llegaba a una fiesta y saludaba a la gente: hola, soy Bill Clinton y me voy a postular en breve para presidente. Y se lo contaba a todo el mundo y era como, bueno, soy esto y esto es lo que quiero hacer, para escuchar el feedback o ver las reacciones de las demás y escuchar las ideas. Y iba casi con su idea por delante, ¿no? Y esto era muchos años antes de que llegara finalmente a ser presidente. Sí. Pero esa exposición, primero le generaba exposición para su idea y segundo le daban feedback, consejos, apoyos de gente que creía en él, también riesgos, amenazas que le contaban los otros. Y hay un miedo a compartir las ideas. ¿Y qué le podrías decir a esa persona que dice, uff, no la voy a contar porque me la van a copiar y realmente tengo una idea brillante, pero al mismo tiempo tiene esa idea brillante hace mucho tiempo y y no avanza, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ayudar Eso a que esa último, gente se anime a contarla más? eso último que has dicho es el indicador, Juan. Es decir, Ujú. o sea, puedes tener ideas originales, no digo que no, y puedes tener una idea de algo que no existe también, y tampoco es bueno contarlo del todo, es decir, no es que me estoy contradiciendo, sino que hay que encontrar ese balance donde necesitas el feedback, sí o sí, para construir algo. Tú no puedes construir algo de algo que te crees tú mismo. Esto es imposible. Has tenido una idea de la ducha y lo comentas con tu mujer y todo parece maravilloso y te lanzas a hacer un negocio y a buscar inversión por esto. Es imposible. O sea, tú Claro. tienes que saber que eso existe o no existe, benchmark, etcétera, pero también tienes que compararla, como la que acabas de contar de Clinton. O sea, tienes que comparar, lo tienes que contar, necesitas el feedback de la gente. Si no,
vas a estar, digamos, en una idea muy cerrada, en este efecto Gollum que comento, y esto no te va a aportar nada, vas a estar viviendo la fantasía. Yo he visto muchos emprendedores que han avanzado muchísimas fases adelante, creación de producto, creación de una empresa, etcétera, y Diego, ¿y por qué no avanzamos? Y no avanzas porque es que existen muchos competidores que hacen lo mismo y porque hay otros factores que tienen que ver con que al mercado que tú quieres acceder, pues tienes que tener una envergadura determinada, pues un tipo de cliente que te pide unas seguridades o unas ISOs, entonces no es fácil acceder a un mercado así siendo pequeño, por lo tanto eso lo tenés que saber antes de empezar. Es decir, hay muchos factores y por eso necesitas compartirlo, porque hay gente que sabe mucho de muchas cosas que uno no sabe de todo y necesita hacer feedback. Necesita hablar del modelo de negocio, necesita hablar de si el mercado es el correcto, necesita hablar si está bien pensado el modelo de cómo lo vas a hacer, eso. Son muchas cosas que las tienes que resolver, porque si no las tienes resueltas, tienes el riesgo de al final ir para adelante cegado y posiblemente tener un problema, posiblemente no. Pero, y por otro lado, porque un inversor o alguien que en un momento determinado tú quieras se implique, te las va a hacer igual. Es decir, tú tienes que estar preparado para esos momentos importantes, ¿no? Y ahí si querés conecto con la parte de inversión. Es decir, al final nadie te va a poner dinero, digamos, si tú no tienes las cosas súper claras. Claro. Hay un ecosistema muy maduro en este sentido, cada vez es más fácil acceder a inversión, pero evidentemente, así como también se va madurando el ecosistema, ya está más democratizado, también hay un ecosistema que ha visto más cosas y que tiene más experiencia. Por lo tanto, no traga cualquier cosa. Es decir, tienes que tener un mínimo nivel a la hora de presentar una idea y buscarlo. Entonces, al principio siempre pasas por una autoinversión, aguantarte con tu dinero, lo que se llama FFF, Fools, Friends and Family, es decir, buscas a tus amigos, los fools, ¿no? Cercanos que creen en tu idea y te dan algunos euros para que puedas empezar a hacer esos primeros pasos, pero en algún momento te tienes que enfrentar con la realidad de decir, implico dinero de terceros, implico inversores, tengo que pasar por unos circuitos y tengo que tener unos estándares claros, es decir, tengo que tener la idea estresada, tengo que tener la idea clara, y tengo que tener unos mínimos para poder presentarla. Entonces, ese circuito lo vas a hacer igual. Y pues es importante compartir y darle vueltas y matarla. Y termino, y hay una cosa que es importante, y también saber si hay que matarla. Porque ese enamoramiento te lleva a veces a querer defenderla con capa y espada, y si está claro que, no, que todo el mundo te da feedback de que no, y etcétera, también hay que saber desamorarse y decir, bueno, ok, listo, esta no, pensaré otra. Claro. Pero esta no. Eso es importante también, porque a veces está ese empeño, ese capricho, ese amor ciego, y la gente tira adelante igual, aunque tenga feedbacks que le dicen lo contrario. Bueno, eso lo hemos aprendido de empresas como Kodak, ¿no? Se han enamorado de su producto, pero con buena razón, porque les ha dado de comer durante muchos años, pero también tienes que saber en qué momento tienes que pivotar tu modelo de negocio o tienes que matar tu producto estrella para generar otra cosa diferente. Y saliendo un pelín del tópico de los emprendedores, te voy a hacer una pregunta de actualidad también para escuchar tu opinión, que vamos a conectar de vuelta con el emprendimiento. Facebook acaba de matar su negocio tradicional, o por lo menos de decir que lo va a matar y a reemplazarlo por Meta, ¿no? Y hay mucha gente que cree en esto y mucha gente piensa que es un bluff y las acciones por ahora no hacen más que bajar. Sin embargo, no veo más emprendimientos del metaverso al lado. Entonces es como una contradicción de, oye, esto no tiene valor, pero al mismo tiempo hay una sensación de que todo el mundo se tiene que meter ahí. ¿Cuál es tu visión de esto, tú que estás en rubros tecnológicos y con tantas startups tecnológicas? ¿Cuál es tu visión de las startups vinculadas al metaverso? ¿Y es un gran bluff? ¿Es una oportunidad de negocio para las startups y para los emprendedores que deberían estar pensando ya hoy cómo hacer esto? Porque, y te lo junto con el tema que hablamos en el webinar pasado, donde la gente contaba, bueno, mañana vamos a estar educando, porque esta es la Copa Mundial de Ideas del 2022, se centra en la innovación y la educación. Y entonces hablábamos de que la gente se va a terminar educando en el metaverso. Entonces, ¿se va a terminar educando a la gente en el metaverso? ¿Hay que empezar a hacer startups y universidades corporativas dentro del metaverso? ¿Cuál es tu visión? Cuéntanos. Sé que no tienes la bola de cristal, pero tu opinión nos vale. Por supuesto, por supuesto. No, pero tengo una opinión bastante formada de metaverso, debo decirla, porque es un fenómeno que me atrae mucho
al mismo tiempo que también como padre o como ser humano a veces tengo también bastantes puntos de rechazo, ¿no? Porque al final conlleva un cierto inamovismo, digamos, ¿no? Una cierta dinámica que lo que pasó también con los esports, ¿no? ¿No? De estar todo el día sentado con un joystick enfrente de un monitor y ese es todo tu movimiento, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos con una empresa de deportes muy conocida, un retailer de deportes, uno de los más grandes del mundo, y no se han metido nunca en eSports, aunque está relacionado con los deportes, porque ellos lo que quieren es que la gente se mueva y sea saludable, ¿no? Y Claro. eso no lo relacionan con algo saludable. Metaverso, más allá de esa parte filosófica o de principios que puede tener uno asociado al concepto, está claro que es algo que vino para quedarse y que va a evolucionar a algo muy importante. Es decir, el lenguaje audiovisual y el lenguaje de 3D, la realidad virtual, etcétera, es un lenguaje que cada vez lo tenemos más, sobre todo de la industria del gaming, ¿no? Que ha empezado a avanzar con esto. Por tanto, digamos, el ponerse unas gafas en un momento determinado en tu día para hacer cosas no va a ser raro, ¿eh? Es decir, no va a ser extraño de que si, es decir, aquí el gran cambio va a venir cuando vaya más audiencia conectada a esos entornos que audiencia real yendo a las tiendas, por ejemplo, por decir de alguna forma. En el momento que un Zara vea de que hay una cantidad de audiencia, sea más jóvenes, ¿no? Por supuesto, pero haya mucha cantidad de gente que esté conectado, que visite su tienda en el metaverso, van a tener que ponerse las pilas y vender realmente por ahí, y conectar el e-commerce dentro y tener gente en lugares o en sus casas, idealmente, con sus gafas 3D, donde su trabajo es tomarse el café a la mañana, ponerse la gafa y estar trabajando dentro de un metaverso, digamos, ¿no? Esto ya está sucediendo, ya se está prediciendo. Ujú. Dicho esto, sí que lo que hay es como todas grandes olas, y lo conecto con lo de Facebook que tú decías, lo que hay siempre es un hype, ¿no? Hay un cierto, digamos, un cierto pico, donde ahora todo el mundo tiene que estar ahí, y si hay una marca que no está hablando de que está haciendo algo o piensa hacer en el metaverso, pues es una marca que no está conectada con lo que sucede ahora, con la vanguardia, ¿no? Y esto es una ola de que, en mi punto de vista, hay que dejarla pasar un poco, hay que observar y hay que intentar entenderla, pero no hay que apresurarse, porque si ahora vamos a lo que es puramente técnico alrededor del metaverso, pues el metaverso ahora mismo no es viable. Es decir, no hay ni conectividad, ni hay acceso a los handsets, a las gafas de VR, que sigue siendo muy caras. O sea, la tecnología no está democratizada como para que todo el mundo esté ahí dentro ahora mismo, asistiendo a un evento, comprando, educándose, etcétera. Lo que hay son pequeñas iniciativas, ¿no? O más grandes, ¿eh? También hay grandes compañías que están haciendo cosas interesantes. Dicho esto, yo creo que Facebook lo que ha hecho con Meta es un lavado de cara, es decir, Facebook estaba claramente en declive hace muchos años, las redes sociales han sido arrasadas por los TikTok, por Instagram, etcétera mismo, con canibalizaciones propias, digamos, y está claro que esa forma de socializar, que ya tiene muchos años, estaba en declive. Por lo tanto, han empezado a buscar ese segundo movimiento, ¿no? Y también, como gran animal que es un Facebook, pues también al moverse hacia ese lugar, pues mueve mucha gente hacia ese lugar, ¿no? Total, Por tanto, también total, crea esa ola que al mismo le favorece en algún momento. Por tanto, total. no es incorrecto. Otra cosa es que gane Ujú, la batalla, porque ahí tenés al ujú. Microsoft, tenés al Apple, tenés a todos los grandes, al Epic Games, ¿no? Con Fortnite. O sea, tenés a Sí. grandes players que están yendo muy rápido por ahí. Y luego tenés dos grandes tendencias. Lo que son los metaversos privados, es decir, propietarios, como el de Microsoft, como el Meta, etcétera, Epic Games incluso, donde hay un dueño que al final, igual que Facebook, ¿no? Todo lo que hacías ahí dentro era de alguien, ¿no? Y después están los descentralizados, que es todo lo que tiene que ver con la web 3.0, que es Centralized, etcétera, que donde la gente puede, digamos, de alguna forma entrar y salir y conservar más su identidad, ¿eh? Por decirlo de alguna forma. Así que hay todo un universo de metaversos, digamos, ahí fuera. Es un multimetaverso, por decirlo, que Sí, ahora que sí. está de moda la palabra. Súper interesante. Muchas gracias, Diego, por compartir esa visión. Te hago una pregunta para terminar, que me enviaron por aquí un participante y me preguntan, tengo una buena idea, pero en mi país no hay inversión en emprendedores y no tengo los recursos para iniciarla. ¿Qué debería hacer? Bueno, esto es una pregunta muy común. Tenemos en cuenta que a estas calls las ve gente desde Ecuador, Chile, México, Por supuesto. Kenia, Sudáfrica. O sea, tenemos muchísimas culturas, muchísimas realidades diferentes en los diferentes países y ciudades. ¿Y qué le podríamos decir a alguien que, bueno, en su país tal vez todavía no hay un ecosistema tan maduro de inversión y no tiene los recursos, pero tiene la idea? ¿Qué caminos tiene, Diego? Ujú, ujú. A ver, el camino de la idea que describimos antes hay que hacerlo igual, tengas o no Ujú, dinero. O sea, ujú, tú tienes que seguir asegurándote que la idea sea buena, que haya mercado, esas reglas hay que seguirlas, ¿eh? ujú. Y seguro que
tendrás alguna universidad cerca o tendrás algún lugar donde puedas donde puedas comparar esa idea y hablar con alguien de negocios. Si no tienes, pues se puede buscar, digamos, en otros lugares. Y luego, a la hora de escalar eso, de buscar dinero, etcétera, no tengáis miedo en país que estéis. Es decir, si la idea es buena, hoy todo está a un golpe de mouse. Es decir, es muy fácil el entrar en redes online, en hablar con gente en LinkedIn, en entrar en foros de inversores, en presentar ideas en lugares como este y otros. Esto está totalmente globalizado. O sea, ahora mismo no tenés por qué, digamos, no podés desarrollar tu idea porque estés en un país donde no tengas un ecosistema que te pueda apoyar. Los ecosistemas ahora mismo son mundiales y te puedes buscar a alguien de tu mismo lenguaje, de tu misma lengua, y seguro que en algún otro país en ese sentido hay. O sea, los expertos están en LinkedIn, los expertos están en Google. Los puedes encontrar ahí y puedes entrar, escribirles, llamarlos, etcétera, y puedes comparar esas ideas igual, aunque no los tengas, digamos, en el barrio de al lado. Qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho esto porque cuando nosotros ahora estoy haciendo con una compañía un bootcamp de Design Thinking y estaban buscando dentro de la compañía expertos en un tema muy técnico y no encontraban. Entonces estaban un poco bloqueados de, bueno, pero no tenemos a nadie que nos pueda hablar de este proyecto o de este reto. Y dije, pero pensar un poco más, abrir la cabeza, pensar en gente que no conocéis, que podríais preguntarle si quiere hablaros a vosotros de este tema. Y terminaron hablando con profesores universitarios, con gente que escribió libros al respecto, y todos súper abiertos en compartirles información, en darles feedback sobre su idea, incluso en mostrarles otros proyectos. Entonces, muchas veces conectar implica que primero en nuestra mente digamos, oye, es posible conectar con gente que ahora mismo nos parece inaccesible y golpearles la puerta, ¿no? Y no cansarse cuando nos recibimos 1, 2 o 3 no, sino seguir intentándolo hasta conseguir suficiente gente que quiera aportar o que quiere contribuir. Exacto, tal cual. Muy bien. Muy bien, pues Diego, muchísimas gracias por formar parte de la Copa Mundial de Ideas. Ya nos acompañaste el año pasado, nos vuelves a acompañar este año, te vas a volver también en un clásico de la Copa Mundial de Ideas. Encantado. Este año patrocinado por la Fundación BIC y buscando inspirar transformaciones en la educación con ideas que se van a seguir trabajando no solo por la Copa Mundial de Ideas, sino por la Creativity Community of Practice, una organización a la cual todos podéis uniros y que va a seguir trabajando en cómo inspirar cambios en la educación. Tenéis más información sobre la Creativity Community of Practice en la página web de Ideas World Cup, www.ideasworldcup.com, y podéis visitarla y uniros. Y es una organización sin ánimo de lucro, sponsorizada por la Fundación BIC para seguir trabajando cómo transformar la educación. Así que muchas gracias a todos los que seguís participando en la Copa Mundial de Ideas. En breve empiezan las votaciones para elegir las mejores ideas de la competición, así que estaros atentos, os estaremos contando. La próxima semana estaremos con Mónica Curales, directora de marketing de Indra, que nos va a estar hablando de cómo generar tracción y cómo generar visibilidad para nuestros proyectos, así que os esperamos la próxima semana y sigamos cambiando el mundo con nuestras ideas. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos los participantes de Ideas World Cup 2022. Muchas gracias. Juan, gracias a vosotros. Hasta luego.